Bienvenidos, queridos alumnos, a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a desarrollar uno de los puntos más importantes dentro de la gramática normativa, el uso de mayúsculas. En general, las mayúsculas tienen un fin específico. Las palabras, como bien sabemos, no tienen la misma importancia dentro de un enunciado. Para resaltar a aquellas cuyo protagonismo es mayor, para resaltar aquellas palabras que por su significado merecen una especial relevancia, es que nosotros usamos las letras mayúsculas. Ahora, es cierto que según el mensaje y según la persona a quien lo ofrece, esa relevancia puede variar. No obstante, existen ciertos usos que son obligatorios para todos. Y justamente estos usos obligatorios son los que nosotros vamos a mostrar hoy día. Atención por aquí. Primero, las mayúsculas se usan en los nombres propios de personas. Por ejemplo, Beatriz, Pedro, Juan, Julio, Miguel Ángel, etc. En los apellidos, obviamente, Quispe, Mamani, Palomino, González, Ramírez. Pero ¿qué ocurre cuando esos apellidos son compuestos? Si el apellido inicia con el artículo, entonces se escribe con mayúscula, además del propio nombre. Entonces sería Beatriz La Rosa. Pero si el apellido se une al nombre particular mediante un nexo, mira aquí, el nombre de la persona y solo el nombre de familia. Es decir, el nexo y el artículo que acompaña se escriben con minúscula. Mira la diferencia. Beatriz La Rosa y Beatriz de la Rosa. Pero, atención, llegó la señorita de la Rosa. ¿Por qué en este caso particular debe escribirse el nexo con mayúscula? Porque en este caso particular, este nexo se convierte en la primera palabra del nombre propio. Por eso, aunque se escriba Beatriz de la Rosa, cuando iniciamos el nombre con este nexo, tendrá que escribirse así, ¿no? La señorita de la Rosa, el ingeniero de la Cruz, el poeta de la Sota, van a empezar con mayúscula. Una precisión, no vaya a ser que se me olvide luego. Si bien es cierto, aquí he colocado punto y coma y aquí mayúscula, este es un uso metalingüístico. Es decir, solo lo empleo porque voy a separar una enumeración de oraciones. Pero normalmente, después del punto y coma, se escribe en el uso cotidiano, normalmente se escribe con minúscula. Esta es una aplicación metalingüística. Animales. Los nombres de los animales también merecen su mayúscula. El gato Copito, el can Firulais. Ahora, en este caso he puesto los nombres comunes para que tú te des cuenta de la diferencia. Y además quiero señalar, no se deben escribir entre comillas. Tu nombre no lo pones entre comillas. ¿Por qué vas a colocar entrecomillado entonces el nombre de tus animales? A veces ponemos en la casita del perro, ¿no? Firulais, y le ponemos entre comillas. Eso es un error. Error que también se cometen en algunas instituciones cuando escriben, por ejemplo, Colegio Nuestra Señora de la Piedad y lo ponen entre comillas. O cuartel del Ejército General fulano de tal y entre comillas. Esos son errores, son nombres propios, no deben ir. Ahora, si el nombre está solo, igual, con mayúscula. Babieca, caballo del Cid. Rocinante, caballo del Quijote. Los nombres de animales se escriben con mayúscula. Igual que los de cosas singularizadas. Por ejemplo, el Santo Grial es el cáliz con el que Cristo ofició la última cena. Es un cáliz especial, entonces es un objeto particular. Igual con la tabla redonda o mesa redonda.
alrededor de la cual se sentaban los caballeros del rey Arturo. La espada Excalibur. Excalibur va con mayúscula. Igual que Tizona o Colada, las espadas del Cid. ¿No? Excalibur, la espada del rey Arturo. Entonces son cosas singularizadas. También los nombres de divinidades. No importa que se trate de divinidades paganas, como Zeus, jefe del panteón de los dioses griegos, o Huiracocha, el supremo hacedor del mundo, o Anubis, ¿no? Entonces tenemos acá mitología griega, mitología inca, mitología egipcia. Puede ir acompañado o no de la palabra Dios. En este caso, la palabra Dios es usada con minúscula. ¿Cuándo se escribe Dios con letra mayúscula? Solo si esa palabra Dios alude a las tres grandes religiones monoteístas. Es decir, para los, en orden cronológico, judíos, cristianos y musulmanes, la palabra Dios se escribe con mayúscula porque solo tienen una divinidad. Ella es muy devota, su fe está en Dios. A veces estos dioses tienen nombres particulares. Por ejemplo, los musulmanes usan la denominación Alá y los de la tradición judeo-cristiana suelen utilizar Yahvé o Jehová. También en esos casos se escribe con mayúscula. 2. Los sobrenombres, seudónimos o apelativos, es decir, estos términos que reemplazan al nombre propio de la persona. El sabio es el sobrenombre del rey Alfonso X. La católica, el sobrenombre de la reina Isabel I, ¿no? Ambos monarcas de España en distintos momentos. Entonces, estos sobrenombres, y se llaman así porque acompañan al nombre, sobrenombres se escriben con mayúscula, pero date cuenta, el artículo no, solo el nombre, el artículo no. Los seudónimos son falsos nombres. Por ejemplo, Ricardo Reyes Basoalto firmaba sus obras como Pablo Neruda. Félix Rubén García Sarmiento firmaba sus obras como Rubén Darío. Estos nombres particulares, nombres artísticos, se escriben con mayúscula. Y lo mismo se aplica a los apelativos o apodos, como Jefferson La Foquita Farfán o Ernesto Che Guevara. Ahora sí, estos apelativos o apodos sí se escriben entre comillas o de lo contrario se escriben en letra cursiva. Preferible es este uso, entre comillas. Los nombres de dinastías, es decir, los apellidos de las familias que reinaron en algún lugar. Por ejemplo, los Borbones constituyen la actual casa reinante en España. Los Romanov son la familia, bueno, ya desaparecida, de quienes reinaron en Rusia. Ahora, aquí están con artículo o sin él, pero están como nombres de familia. ¿Qué ocurre si aparecen como adjetivos? Por ejemplo, aquí, Borbones modifica a reyes o Romanov modifica a soberanos. En estos casos, como aparecen como adjetivos, se escriben con minúscula. Solo cuando son nombres van con mayúscula. A veces designamos las obras de los autores con sus apellidos, como aquí. El museo adquirió 2 Humareda y 2 Sabogal por los pintores peruanos, Humareda y Sabogal. Entonces, en estos casos en que el apellido designa la obra, también se emplea mayúscula. Acompáñame por aquí para seguir. Nombres geográficos. Los topónimos son los nombres de lugares. Entonces, la cordillera de los Andes, de los Alpes, del Himalaya, las Rocallosas, son nombres particulares. En cambio, el nombre del accidente, cordillera, montaña, volcán,
etcétera, se escriben con minúscula. Entonces acá tenemos volcán minúscula, pero Etna mayúscula. Igual ocurre con los nombres de aguas o hidrónimos. El mar Muerto, el mar Rojo, el mar Caribe, el océano Atlántico, océano Pacífico. Solo el nombre particular es el que va con mayúscula. Y si se encabeza con preposición, como sucede con lago de los esclavos, lago de los osos, bahía de Paracas, entonces el término lago, bahía, etcétera, o como aquí cordillera, se escribe con minúscula y solo el nombre particular con mayúscula. Existen además los usos por antonomasia. La antonomasia es una denominación que resalta algún tipo de característica, la particulariza. Por ejemplo, ¿cómo le decimos a Lima, la capital del Perú? La ciudad jardín. ¿Cómo se le dice a París, capital de Francia? Ciudad luz. ¿Cómo se le dice a Nueva York? La gran manzana. Entonces, estos usos estilísticos también deben escribirse con mayúscula. El mismo criterio se aplica a las vías, jirones, calles, paseos, alamedas, carreteras, etc. Por ejemplo, paseo por el jirón de la Unión. Aquí nos faltaron, ahí está. El jirón de la Unión, la plaza 2 de Mayo o el paseo Colón. ¿Se dan cuenta? Los nombres comunes con minúscula. En nombres astronómicos propios, es decir, galaxia, constelación, estrella, satélite, cometa, con minúscula. Y la denominación particular, ahí sí, mayúscula. Por ejemplo, el Sol es el centro del sistema planetario, el cual integra la Vía Láctea, nombre de una estrella, nombre de una galaxia. En la constelación Orión brillan Rigel y Betelgeuse. Nombre de la constelación, nombre de estrellas. Pero cuidado. Si la palabra sol alude a la sensación de luminosidad, ¡uy, qué rico sol hace! Vamos a la playa, le escribes por WhatsApp a tu amigo. Entonces, en ese caso, la palabra sol se escribe con minúscula. Igual ocurre con luna si es que te refieres a las fases. Por ejemplo, qué oscura está la noche, no hay luna. O, mira qué linda está la luna llena. En esos casos, mira, tanto sol como luna se escriben con minúscula. En los nombres de los signos zodiacales, pero solo si como tal van a funcionar. Solo funcionan como nombres. Ella nació bajo Aries. Yo soy del signo Virgo. Pero si aparecen así, como cualidades, Juan es Géminis, Rocío es Capricornio, entonces se escribe con minúscula, porque es como decir, Juan es amable, Juan es alto, es una característica, no es el nombre del signo. Ese uso de las mayúsculas para el nombre del signo se aplica también a los símbolos que los representan. Por ejemplo, si decimos que nació bajo la balanza, quiere decir que ella es del signo Libra. A mí me protege la Virgen. Es que soy del signo Virgo. Y en esos casos, balanza, Virgo, se escriben con mayúscula. Los sustantivos y adjetivos de nombres de entidades, organismos o sus dependencias también se deben escribir con mayúscula. Pero ojo, muchas veces estos nombres son locuciones en las que empleamos artículos o preposiciones. Entonces, ¿qué palabras van con mayúscula? Solo, como dice acá, los sustantivos y adjetivos de esos nombres perifrásicos. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Ahí está, Ministerio de Energía y Minas. La Municipalidad Provincial
de Lima. Ya aquí ya está resaltado, ¿no? Entonces, tienes el sustantivo, tienes el adjetivo. Igual acá. Gobierno regional de Cusco. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. Departamento de Fiscalización. Departamento de Recursos Humanos. Área de Planeamiento. Secretaría de Atención al Consumidor. Es decir, cada estamento, cada dependencia, cada oficina de un cuerpo complejo, de un cuerpo institucional, también escribirá su nombre con mayúsculas.